Ahora vamos a ver cómo aplicar el formato condicional, pero usando una fórmula. Aquí yo tengo un ejemplo. En esta tabla, en la columna A, están ciertos años y en las filas, por ejemplo, en la fila 4, tengo la abreviatura de los meses del año. Y acá tengo algunas celdas rellenas de color amarillo que me van a servir para cambiar, por decirlo así, el seleccionado o el resaltado que yo quiero buscar. Por ejemplo, si en lugar aquí yo le pongo 2010, me manda el 2010, o si en lugar de que, por ejemplo, esté en diciembre, yo le pongo en mayo, lo cambia automáticamente también. Esto se hace utilizando la opción de formato condicional, pero con fórmula, ya que el formato condicional resalta un grupo de celdas, valga la redundancia, con cierto formato, cuando cumplen con determinado criterio. Aquí se dice con fórmula porque vamos a utilizar el signo de igual, vamos a utilizar las referencias absolutas y vamos a utilizar las celdas. Por eso se le llama utilizando una fórmula. Para hacerlo es muy sencillo. Primero voy a empezar desde cero, borrando las reglas y los datos que yo introduje. Para borrar las reglas que yo hice son muy sencillo. Inicio, formato condicional, me voy a administrar reglas y las que yo puse aquí yo las elimino. Ok. Ahora sí, vamos a empezar desde cero. Lo primero que tengo que hacer para aplicar el formato condicional con fórmula es lo siguiente. Selecciono la tabla o el rango de celdas completo donde voy a aplicar la regla. Segundo, me voy a inicio, formato condicional, y aquí yo elijo la opción nueva regla. En el cuadro de diálogo que viene a continuación, que es este, yo elijo la última opción, usar una fórmula para determinar cuál celda se le va a aplicar tal formato. Ok, yo selecciono esto. Sin embargo, como quiero que sea una fila completa o una columna completa, yo aplico una fórmula que va de la siguiente manera. Todas las fórmulas en Excel siempre van a empezar con el signo de igual. Después, aquí vamos a empezar a detenernos un momento. Yo lo primero que quiero determinar es que capture el número del año. El año está determinado por las filas. En este caso, las filas no se tienen que bloquear. Ahorita voy a utilizar una referencia absoluta, que no es algo más que un signo de pesos, que bloquea que se mueva esa fila o esa columna. En este caso, lo que yo no quiero que se mueva son precisamente las columnas donde están los meses. Entonces, si yo no quiero que se mueva ese número de columna, yo empiezo poniendo un formato condicional, que es muy sencillo, y ya puse aquí mi signo de pesos. Ahora, después de esto, yo le voy a poner A. ¿Por qué? Porque la tabla empieza en la columna A. Y posteriormente, ahora sí, pongo el número de fila donde empiezan mis datos, que es en la fila 4. Esto que sea igual a donde yo voy a introducir el valor, que es en la celda S13. En este caso, tanto fila como columna, yo lo voy a poner con la referencia absoluta. Signo de pesos, S, signo de pesos, 13. Y aquí yo voy a aplicar un formato. Por ejemplo, que el relleno sea un relleno color, pues vamos a poner un rojo muy suave. Y en la fuente que sea negrita y que sea, por ejemplo, de color negro. Yo le doy OK. Y finalmente otra vez sale nuevamente el cuadro y yo le vuelvo a dar OK. De tal manera que si yo aquí en el cuadro amarillo yo le pongo captura el año y captura el año, por ejemplo, 2002, ahí estamos. Si quisiera cambiar al año 2007, también lo hago. Ya hice la primera parte. Ahora, si quisiera que fuera lo mismo aquí para las iniciales del mes, que son las columnas, el mismo procedimiento. Selecciono primero mi rango de celdas, donde están mis datos, inicio, formato condicional,
Me voy nuevamente a nueva regla. Otra vez utilizar una fórmula, usar una fórmula para determinar cuál será el valor, etcétera, etcétera. Y aquí otra vez en este cuadro de texto vuelvo a implementar mi fórmula. Signo de igual, porque todas las fórmulas en Excel con ese símbolo empiezan. Y como lo que quiero ahora yo es capturar el mes, lo que no quiero que se mueva es el año. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiero que se mueva son los meses. En este caso, yo lo que quiero que se mueva son los meses, entonces a los meses o a las columnas no le voy a poner como referencia absoluta. Y voy a empezar con la letra A. Lo que no quiero que se muevan son las filas. Entonces lo que sigue sí lo voy a poner como referencia absoluta y empiezo con 4, porque mi tabla empieza con 4. Signo de igual, para que lo que yo introduzca en mi celda de acá abajo se refleje acá, y esto está en la celda S15. Antes de hacerlo, pues le pongo la referencia absoluta, S, aquí está, y después 15. Ya lo puse ahí. Ahora me voy a ir a formato, porque quiero ponerle cierto formato. En el relleno quiero que sea un color verde. En la fuente igual, que sea negrita y que sea de un color negro, para que resalte. Yo le doy OK y OK. De tal manera que si aquí yo le pongo el mes, por ejemplo, de marzo, Enter, se modifica. Y si yo, por ejemplo, le pongo el mes, por ejemplo, de septiembre, también se modifica. O si quisiera cambiar el mes del 2011 o 2001, también se modifica. Hasta aquí lo que es formato condicional usando fórmulas.